Cordial saludo para todos. Vamos a esperar unos minutos y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con lo que estuvimos viendo ayer. Entonces, ayer comenzamos
primero con una instalación de Python. Entonces, la idea es ir hasta Python org y dentro de Python org venir a Downloads y pues descargar el Python. Una vez lo tuvieran por acá descargado, y pues lo que hacíamos era instalarlo, ¿no? La idea de esto era pues poder tener el Python ahí. La segunda cosa que estuvimos viendo fue la herramienta de edición que vamos a utilizar. En este caso, pues por lo menos yo la que voy a utilizar es esta que se llama Visual Studio y pues es importante tenerla también porque con ella es con la que vamos a hacer nuestra codificación. La siguiente cosa a tener en cuenta era que pues deberíamos tener nosotros una cuenta de GitHub. La idea es que pues teniendo esta cuenta de GitHub, acá nosotros clase a clase vamos a ir subiendo pues los diferentes archivos de programación que vamos a ir haciendo. Entonces, pues teniendo en cuenta estas tres cositas que vimos ayer, vamos a agregar una cuarta cosa el día de hoy. La idea es que GitHub, para pues tenerlo de pronto en cuenta, todavía no tendría mucho sentido hacer el curso de GitHub. Vamos a esperar un poco más para avanzar con esto de programación y una vez ya hayamos avanzado lo suficiente, pues podamos nosotros comenzar realmente a trabajar con GitHub desde, pues desde las diferentes herramientas o consolas que podemos tener. Entonces, nos faltaría descargar un complemento. Ese complemento se llama Git. Les voy a dejar el link por acá. Y pues la idea es que le vamos a dar a este documento o a este archivo, le vamos a dar descargar para Windows. Entonces, teniéndolo acá, le vamos a dar clic en Click Here to Download y él nos va a descargar este programa que lo vamos a necesitar para poder utilizar Git. Me salió una pantallita, la idea es que le digan que sí. Vamos a darle Nets, 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 Nets. Todo le vamos a dar Nets y al final simplemente le vamos a dar un instalar. Vamos a esperar un momentico a que termine la instalación. Y pues teniendo la instalación no necesitamos ejecutarlo ni ver las notas, ya lo tendríamos. Ahora nos faltaría otra herramienta que se llama GitHub, pero en este caso desktop. Entonces vamos a descargar este GitHub Desktop que nos va a permitir a trabajar GitHub pues desde una interfaz gráfica y no desde la consola, teniendo en cuenta que hasta ahora estamos aprendiendo. Entonces voy a esperar a que termine la descarga. Una vez termina la descarga, lo voy a abrir o a ejecutar mejor. Y acá me va a decir que inicie con GitHub. Entonces le voy a dar clic. En el navegador me va a abrir una ventana. La idea es darle clic donde dice continuar y acá abajito autorizar. Entonces yo voy a decirle que siempre permita que GitHub abra este tipo de vínculos y abrir GitHub Desktop. Entonces acá me va a mostrar el nombre, el correo y le voy a dar clic en Finish. Y ya tenemos aquí pues el GitHub. La idea es que nosotros vamos a crear un repositorio para
las diferentes, pues, clases, pero más que para las clases, yo lo voy a crear por curso y les voy a dejar compartido el link del repositorio, pues para que ustedes lo tengan, pero lo ideal no es que copien y peguen el código que hice yo, sino que ustedes mismos pues vayan haciendo ese desarrollo. Entonces voy a darle clic acá a este botoncito que dice crear un nuevo repositorio y lo voy a llamar Python. Entonces en este repositorio de Python voy a agregar absolutamente todo lo que tiene que ver con el curso de Python y en la descripción pues le voy a poner curso básico de Python. Eh, Vamos a dejarle un README, que la idea es pues que podamos tener un archivo que nos comente de qué se trata esto un poquito más a detalle en el git ignore para que ignore algunos archivos. Más adelante pues tendremos una explicación más grande sobre esto y la licencia pues la voy a dejar como una licencia de MIT que me permite pues trabajar esto para la parte de educación. Lo tenemos acá. Después de creado le vamos a dar publish repository, publish otra vez. Vamos a esperar un momento a que lo publique y ya está. Como ya está, lo voy a abrir con Visual Studio. Entonces estoy por acá, me va a salir esto, le voy a dar confiar en los autores y sí confío en los autores. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar con Python y pues vamos a comenzar también en algo que habíamos dejado ayer. Una de las cosas importantes que necesito que tengan en cuenta es que vamos a crear diferentes archivos y diferentes carpetas. Entonces acá yo le voy a poner clase 1. Ustedes dirán, pero ¿por qué clase 1 si la de ayer? No, vamos a suponer que la de ayer no cuenta porque la de ayer era realmente para hacer diferentes tipos de instalaciones, pues de las herramientas que necesitamos. Le voy a dar Enter y acá ya tengo pues una carpeta llamada clase 1. Por si acaso la carpeta la creé acá con este botoncito que dice nueva carpeta, parte superior izquierda. Entonces dice nueva carpeta. Dentro de esta nueva carpeta, miren que acá el triangulito se mueve hacia la derecha o hacia abajo cuando la estoy desplegando. Voy a crear un documento. Y este primer documento lo voy a llamar 1 raya al piso print.py. ¿Por qué .py? Pues acuérdense que estamos trabajando con Python y la idea es que la extensión siempre exista y en este caso como es Python, pues la extensión sería .py. Le voy a dar Enter y acá está nuestro archivito de Python. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ayer nosotros estuvimos viendo que con el print podíamos nosotros escribir algo así, por ejemplo, un hola mundo y que si lo ejecutábamos, pues me va a decir lo que yo había puesto entre las comillas. Y acá necesitamos empezar a tener una comprensión de ese uso de las comillas. ¿Qué pasa si yo escribo nuevamente hola mundo, pero dentro de las comillas dobles, ahora pongo ese hola mundo dentro de las comillas sencillas? Entonces tengo comillas dobles y dentro de las comillas dobles unas comillas sencillas. Si lo ejecuto, miren que aparece esto, o sea, aparecen las comillas sencillas que pusimos dentro de las comillas dobles. Entonces, lo que pongamos dentro de comillas va a ser siempre un texto. Ahora, ¿qué pasa si lo hago lo mismo, pero al revés? Voy a poner las comillas sencillas y por dentro voy a poner ahora unas comillas dobles. Voy a ejecutar y miren lo que ocurre. Entonces, no interesa si utilizamos comillas sencillas o utilizamos comillas dobles, el texto siempre va a funcionar.
Entonces, sin importar si son comillas sencillas o son comillas dobles, lo que nosotros tengamos acá adentro va a funcionar como un texto. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo print y entre comillas, pueden ser sencillas o dobles, voy a escribir un número, por ejemplo el 345, y lo ejecuto? Acá me muestra un 345, pero ese 345, ¿será que realmente es un número? Pues vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasa si yo escribo ahora print 345 más 5? O sea que yo puedo hacer operaciones dentro de un print. Como puedo hacer operaciones dentro de un print, voy a darle clic y mire que no lo sumo. Ok, vamos a hacer la prueba para comprobar que esto sí funciona. Y le voy a quitar las comillas sencillas. Miren que en este momento estamos acá arriba con comillas y el texto está dentro de las comillas. Y acá no hay comillas. Entonces, miren que en la segunda sí me sumó 345 más 5 y me dio 350. Pero en la primera opción, como lo tenía dentro de comillas, esto es un texto. Vamos a hacer otra prueba. ¿Por qué no? Vamos a poner ahora 345 y entre comillas vamos a dejar al 5. Me sale un error. ¿Por qué me sale un error? Porque yo no puedo sumar números y letras. Miren que por fin nosotros podemos darnos cuenta que realmente era un número y que realmente es una letra. Y nos aparece algo que pues más adelante también tendremos que ir mirando, que se llaman tipos de datos. Por el momento que sabemos que hay un tipo de dato que se llama entero, o sea, los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo que son letras. Cualquier texto que ustedes pongan acá sería una letra. Entonces, lo primero que vamos a necesitar acá para tener en cuenta es eso. Nosotros dentro del print sí podemos realizar operaciones y si ponemos esas operaciones dentro de comillas, no serían operaciones, sino sería un texto. Pero ¿qué pasa? Porque se me ocurre que yo ponga print entre comillas 345 más y entre comillas un 5. ¿Qué ocurrirá? ¿Será que lo suma? Pues vamos a ejecutarlo. Y miren que puso 345 y al lado un 5. Esto que estamos haciendo es la unión de dos textos. Entonces nosotros podemos unir dos textos o más, porque acá yo también puedo poner otro texto, por ejemplo, más 4. Voy a intentarlo y va a imprimir 345, 5, 4. Entonces, miren, como les decía, 345, 5, 4. ¿Qué ocurre acá? Pues que nosotros podemos unir todos los textos que consideremos necesarios. ¿Listo? Entonces, si podemos unir todos los textos que sean necesarios, seguramente más adelante nos vamos a dar cuenta que esto va a ser importante y que esto se llama concatenación de textos. Entonces, el concatenar es cuando nosotros vamos a unir dos textos o más, ¿no? Porque pues acá por lo menos cogimos un texto, dos textos, tres textos y los unimos. Y este sería el resultado de los textos estando unidos. Entonces, hasta acá, por lo menos sabemos que se puede imprimir. Ahora, estamos hablando que se puede imprimir y estamos hablando de textos, pero entonces vamos a darle un poquito más de sentido a esto para poderlo trabajar, porque estos no se llaman textos, estos se llaman strings. ¿Qué es un string? Un string es la unión de varios caracteres.
Entonces nosotros nos damos cuenta que los caracteres es todo lo que podemos nosotros escribir dentro de las comillas. Me voy a venir entonces para acá, para clase 1, voy a agregar otro archivito y lo voy a llamar 2strings.py. Listo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar y a recordar un poco lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa si yo escribía print y entre comillas 7 más 14? Entonces ustedes me dirán, eso está fácil. Lo que pasa es que al ser dos textos, pues los va a unir o a concatenar. Y su total sería 714. Miren, acá está la respuesta y está correcto. Si lo hacemos con algo que tenga más sentido, entonces vamos a poner un saludo. Voy a poner acá, hola, más cureo. Entonces, según lo que vimos con este 7 y este 14, lo que va a hacer es unirlos y nos va a decir hola cureo. Y perfecto, dice hola cureo. Pero existe un detalle interesante. Miren que no hay un espacio entre una palabra y la otra. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para dar ese espacio entre una palabra y la otra? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero acá, después de las comillas dobles y antes de la K, voy a dar un espacio. Voy a guardar, voy a ejecutar y miren que en este caso dejó el espacio. Eso nos da a entender a nosotros que lo que pongamos dentro de las comillas, incluyendo los caracteres especiales, nos van a aparecer. Entonces, en este caso ya tenemos nuestro espacio y ya con ese espacio pues podemos separar y darle mucho más sentido a nuestro saludo. Ahora, vamos a hacer algo parecido a lo que acabamos de poner, pero le voy a agregar algo diferente. Voy a tomar acá este pedacito y voy a dejarlo así. Y le voy a agregar acá antes de estas comillitas un backslash y acá antes de esta comillita otro backslash. Entonces quedaría entre comillas dobles, hola, espacio, backslash, comillas dobles, cureo, backslash, comillas dobles y otra vez comillas dobles. ¿Para qué hacemos esto? Miren, para que aparezcan las comillas. Es decir, que lo que nosotros pongamos después del backslash, en este caso, nos ayuda a que no lo reconozca como unas comillas dobles. Porque miren, si yo le quito ese backslash, quedaría comillas dobles, cierro comillas dobles, ojito que esto está de otro color, abro comillas dobles y cierro comillas dobles. Miren, acá estaría abriendo y acá estaría cerrando. Acá estaría abriendo y acá estaría cerrando. Eso nos da a entender que esta palabra que está acá, pues no está entre comillas y seguramente nos va a generar un error. Probémoslo a ver qué pasa. Miren, efectivamente, no les estaba mintiendo. Estamos cometiendo un error. Entonces, para poder utilizar las mismas comillas, porque ahorita habíamos hecho la prueba con comillas dobles y comillas sencillas, nos funcionó, pero si yo quiero que vuelvan y aparezcan las mismas comillas dobles, pues estaría en la obligación de ponerle comillas dobles. ¿Cómo sería con comillas sencillas? Entonces haría esto acá, cambiaría esta comilla doble de acá y estas dos también. Y pues miren que en este caso ya nos aparece con las comillas sencillas. Listo, ya sabemos que podemos imprimir así, pero ¿cómo hago yo para darle enter a un texto? Por ejemplo, yo estoy escribiendo acá print y acá voy a escribir hola y supongamos que esto es un punto aparte y acaba de decir cureo. Entonces dice hola, punto aparte, cureo. Si lo ejecuto, pues me va a decir hola.cureo. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que esto salte de línea, haga de un enter. ¿Cómo damos el enter? Backslash n.
Entonces, cuando toque dar un enter y estemos trabajando desde la consola, pues muy seguramente vamos a necesitar utilizar ese \n. Si ejecutamos, miren que acá dice hola, el punto aparte que decíamos y cureo sale en la siguiente línea. Que yo necesito una barra invertida. Bueno, vamos a hacerlo. Barra invertida. Ahí está. Y seguramente nos va a tomar esta parte como un texto, porque el primer carácter especial nos indica que vamos a hacer algo agradable. Entonces, como vamos a hacer algo más que agradable realmente es, vamos a utilizar un formato que nos permite poner algunos caracteres especiales, pues voy a poner esto. Si yo solamente pongo una barrita, miren que de una vez esto empieza a mostrarme así subrayado en rojo, eso significa que está en error. Entonces, si yo le pongo esta barrita y le doy enter, me va a decir hola, punto, y la barrita. Ojo, recuerden que es una sola barrita porque la primera lo que me dice es que voy a agregar un comando especial. Vamos a hacer un poquito algo más loco. Voy a poner acá un \n y dos barritas. Seguramente ustedes dirán, ok, va a imprimir un hola, va a hacer un salto de línea, un enter, y luego va a imprimir una barrita. Vamos a comprobarlo y miren, efectivamente, hola, punto, va el salto de línea y la barrita o el backslash. Entonces, parece que hasta acá está todo funcionando. Que yo quiero hacer varios enter o varios saltos de línea. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá, hola, cureo, otro salto de línea, real. ¿Listo? No más. Vamos a ejecutar y miren que acá dice, hola, salto de línea, cureo, otro espacio, salto de línea y real. Hasta acá esto parece pues bastante agradable, bastante sencillo. Pero vamos a tratar de hacer un ejercicio. Yo les pediría que si están viendo esto, pues la idea es que lo pausen e intenten pensar cómo hacerlo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde se escriban 6 letras del alfabeto y luego se dé un salto de línea. ¿Cómo así? Entonces diría A, B, C, D, E, F. Salto de línea. G, H, I, J, K, L. Salto de línea. M, N, Ñ, O, P, Q. Salto de línea. R, S, T, U, V, W. Salto de línea. X, Y y Z. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo esto me lo está señalando porque es un error. Entonces, la idea es que de una vez les quiero mostrar que hay algo que se llaman comentarios dentro de los códigos. Un comentario dentro del código lo que hace para nosotros es simplemente darnos información, pero a nosotros, a las personas, no se la va a dar al computador. Entonces simplemente va a ser comprensible para nosotros y él va a decir, oh, aquí hay un comentario. Entonces, voy a seleccionar todo, voy a oprimir la tecla control, sin soltar la tecla control, oprimo la tecla K de kilo y la letra C de casa. Y miren que empieza a poner acá un gato o un numeral y esto cambia de color azulito. Cuando todo esté en color azulito, eso significa que es un comentario. Bueno, está en color azulito por mi tema. Puede ser que en el tema que ustedes hayan escogido esté de otro color, pero lo que importa y lo que necesito que tengan en cuenta es que cada vez que haya este numeral, de aquí para allá, esto va a ser simplemente un comentario. Entonces, vamos a tratar de hacer el ejercicio.
Todavía no podemos utilizar una serie de funciones para que cuente cada 6 letras y luego dar enter. Todavía no lo sabemos hacer, todavía no llegamos hasta ese punto. Pero por el momento vamos a tratar de hacerlo con lo que sabemos. ¿Qué sabemos hacer hasta el momento? Que si queremos un salto de línea, pues la idea es que vamos a escribir el texto, salto de línea, otro texto, salto de línea, otro texto, salto de línea. Ah, bueno, acá se me olvidó mostrarles, voy a poner un asterisco, ese asterisco lo va a tomar como texto, por eso está en este mismo color, para mostrarles que él venía dejando ese espacio. Entonces, miren, hola, acá está el espacio, cureo, acá está el espacio, por si acaso. Entonces, para que tengamos en cuenta que sí se estaba dejando ese espacio. Bueno, entonces, vamos a agregarle algo más, que haga un salto de línea que termine y comience la línea con un menos. Entonces, el ejercicio tendría que verse cuando no lo imprima así. Vamos a tratar de simular lo que debería imprimirnos. ¿Ok? Y exista un espacio. Entonces, como tiene que existir un espacio, vamos a dar ese espacio por acá para ver cómo tendría que estar funcionando cada una de estas partes. Listo, ya lo tenemos por este lado. Entonces, vamos ahora a tratar de resolver el ejercicio. Supongo que la mayoría de ustedes ya lo logró, sin embargo, pues yo necesito hacerlo para ver que hemos cumplido con esta parte. Entonces, ya sabemos que necesitamos hacer un print. Comillas dobles, voy a copiar el primer texto completo y necesito un salto de línea. Entonces, lo pongo acá. ¿Será que esa es la manera correcta? No, el salto de línea debe estar dentro de las comillas. Miren que ya no me está mostrando error. Si lo ponía por acá, sí me estaba mostrando el error. No sé si alcanzan a apreciarlo por acá. Me dice que las declaraciones deben ir separadas. Entonces, seguramente es porque estoy cometiendo el error. Y acá, backslash in. Siguiente. Listo. Y otra vez al backslash n. Siguiente. Backslash n. Siguiente. Backslash n. Y siguiente. Acá ya no es necesario poner un backslash n. Si lo ejecutáramos, tendría que verse algo así, pero acá en la consola. Vamos a intentarlo y miren, efectivamente acá está lo mismo que les estaba comentando. Ahora, ya sé que puedo imprimir saltos de línea, pero ¿cómo puedo yo hacer para imprimir una tabulación? Entonces vamos a mirar acá, imprimir tabulaciones. Para imprimir tabulaciones vamos a escribir print, voy a escribir backslash y en este caso la letra T de tetero. Voy a escribir cureo, backslash n. Bueno, vamos a escribir mejor. Hola, cureo. Y lo vamos a ejecutar. ¿Qué tendría que pasar acá? Pues que en la primera línea va a dar un tabulado y va a escribir hola. Y en la segunda línea no va a dar tabulado y va a escribir cureo. O sea, esto tendría que estar pasando porque le dimos acá un tabular. Vamos a ver si es verdad. Y miren, es verdad. Hizo la tabulación, escribió hola y luego escribió cureo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pues acuérdense, le dimos acá nosotros primero para que tabulara. Acá tabula. Luego va a imprimir un texto. Luego va a dar un salto de línea y finalmente va
a tomar el texto que nosotros le pusimos acá. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Listo, ya sabemos entonces un poquito más de las impresiones. Iremos avanzando más en este tema a medida que vayamos haciendo más cosas. Listo, ya sé mostrar en pantalla o imprimir, que fue lo que estuvimos haciendo acá, pero yo necesito no solamente imprimir, sino recibir datos. Entonces, vamos por acá a buscar print. Necesito que se imaginen una cajita. ¿Listo? Esta es mi cajita. No es la mejor caja del mundo, pero nos va a servir para la explicación. Y yo en esta caja puedo guardar cosas. A estas cajas usualmente las llaman variables. No se preocupen si todavía no me están entendiendo, ya lo vamos a explicar. Entonces, estas variables, imagínense que es una cajita y dentro de esa cajita yo voy a poder guardar cosas. Entonces, esas cajitas van a guardar cosas. ¿Qué cosas? Ya vamos a ver. Esperemos un momento. Entonces, dentro de las variables yo puedo guardar cosas. No voy a guardar mi dibujito, pero sí voy a crear acá un tercer espacio que lo vamos a llamar entrada de datos. Recuerden que no se pueden dejar espacios, ni símbolos, ni caracteres extraños. Entrada de datos. Entonces, por el momento, yo voy a crear una caja, una variable y la voy a llamar nombre. Las cajas deben tener, pues seguramente, un nombre. Entonces, esas cajas, acuérdense que son variables y van a tener algo. Y yo dentro de nombre puedo guardar Andrés y puedo imprimir lo que hay dentro de la caja. Miren algo importante acá en esta impresión a diferente de lo que estaba ocurriendo antes, y es que acá no voy a poner comillas dobles porque es una cajita, una variable. Y si le imprimo lo que hay dentro de la caja, pues tendría que mostrarme Andrés. Vamos a ver si es verdad. Y miren, efectivamente acá sale y dice Andrés. ¿Ok? Tenemos en cuenta que existen unas cajas, pero esto todavía no nos deja a nosotros entrar datos. ¿Listo? Vamos a intentar hacer esta parte. Vamos a hacer un print. Imaginémonos que la persona llega a un hotel. Entonces el señor de la recepción le dice cordial saludo, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver hasta acá si nos funciona. Entonces, esta personita, que es la que nos está preguntando, está esperando a que nosotros le digamos nuestro nombre. Y lo vamos a guardar en una cajita. Bueno, vamos a dejar esto acá, pero lo voy a dejar como comentario. Acuérdense que lo hacemos con... esperen un momento que lo tenía seleccionado, y ahora sí. Lo hacemos dándole un nombre a la cajita. Entonces yo voy a escribir nombre del cliente. Las variables, lo que estoy haciendo acá es poner la primera palabra en minúscula y las siguientes palabras, cada una le pongo una letra en mayúscula. A esto lo llaman en programación camel case. ¿Cuál es la idea? Que una variable siempre debe empezar en minúscula y pues para que podamos reconocerlas y nosotros leerlas, pues deberían estar las siguientes palabras con la primera letra en mayúscula. Nombre del cliente. Pero pues la idea acá no es que nosotros escribamos el nombre del cliente. No, la idea es que nosotros podamos capturar el nombre de ese cliente.
y para esa captura vamos a escribir input, la segunda palabra reservada que nos vamos a aprender. Entonces, print nos sirve para imprimir o mostrar en pantalla y el input nos va a servir para capturar. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de hacer este ejercicio. Y acá seguramente voy a escribir cureo. Y ya está. Pero, ¿y qué pasó? ¿Cómo sabemos que realmente dentro de esta caja está eso que dice ahí, el nombre que mandó la persona? Bueno, vamos a escribir print y acá nombre del cliente. Lo voy a ejecutar, voy a escribir, escribí curé donde no era, lo tengo que escribir acá y le doy enter. Y miren que acá fue cuando yo le escribí y acá cuando él lo mostró. Pero hay una manera más corta de hacer esto. Vamos a tomar ahora no nombre del cliente, sino voy a crear otra cajita que voy a llamar apellido del cliente. Y voy a copiarme esto de acá para hacer un poquito de pereza y en lugar de cuál es su nombre voy a poner apellido. Miren que no estoy poniendo el print y luego el input, sino dentro del input estoy poniendo el texto que va a salir. ¿Será que funciona? Y acá, pues al final vamos a escribir nosotros el print, pero no nombre del cliente, sino apellido del cliente. Listo, vamos entonces a intentarlo. Va a ejecutar la primera parte. ¿Cuál es su nombre? Acá está el print y me dice que lo va a guardar. Voy a escribir el nombre. Y luego de que escribo el nombre, él lo guarda en la cajita y luego le decimos que imprima lo que hay en la cajita. Acá es diferente. Acá le estamos diciendo que va a tomar un apellido del cliente y va a guardarlo en una cajita que se llama apellido del cliente. Miren que el texto que está acá, que está dentro del input, nos aparece aquí abajito. Es decir que acá yo voy a escribir ahora el apellido del cliente y miren que él me imprime el apellido del cliente. Uy, esperen que esta parte me dolió la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a hacer esto un poquito más pequeño para poder ver todo el panorama. Con el print nosotros podemos imprimir y con el input podemos capturar los datos. ¿Qué locura estamos haciendo nosotros acá? Pues la locura que estamos haciendo nosotros acá es la siguiente, que dentro del mismo input se puede poner también el mensaje para que la persona sepa qué es lo que le va a preguntar. Y esto se hace para ahorrarnos un print. No es para más. La prueba la habíamos hecho acá y había funcionado. Entonces, para no tener que hacer ese print, nos podemos ahorrar. Entonces, dentro del paréntesis del input, podemos agregar un mensaje. Y este mensaje quedó como feito. Voy a ponerle un 2 puntos y un espacio. Y miren que acá me va a preguntar la primera parte del nombre. Y en la segunda parte, ahora sí tiene más sentido. Miren, hay unos 2 puntos y un espacio, lo que me indica que debo escribir ahí. Real. Listo. Cordial saludo. ¿Cuál es tu apellido? Y acá dice print apellido del cliente. Vamos a agregar algo dentro del print. Entonces, porque es que solamente muestra acá pues lo que escribimos y no tiene sentido. Entonces, cordial saludo, ¿cuál es su apellido? Vamos a escribir acá comillitas dobles y vamos a escribirle don espacio más. ¿Por qué pongo un más? Acuérdense que hace poquito estuvimos diciendo que esto servía para concatenar textos y lo que hay acá dentro de apellido del cliente es un texto. Entonces, don, no sé quiéncito, más su habitación es 350.
Listo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Me va a preguntar el nombre, me va a preguntar el apellido y me sale el mensaje. Don Real, su habitación es 350. Pero vamos a agregarle algo más. Vamos a agregarle también el nombre del cliente. ¿Cómo lo hacemos? Más nombre del cliente y voy a intentarlo ejecutar así, pero de una vez les digo que va a haber un error. Entonces, lo ejecutamos. ¿Cuál es su nombre? Cureo. ¿Cuál es su apellido? Real. Y miren que dice Don Cureo Real, pero no hay un espacio. ¿Cómo hago yo para ponerle ese espacio? Porque acá está una cajita o una variable, como quieran llamarlo, y acá hay otra cajita y otra variable. Entonces le voy a agregar un más y entre comillas dobles un espacio. Entonces estoy concatenándole un texto más un texto que hay, pero en este caso está dentro de la variable, más un texto que solo tiene un espacio, más los apellidos. Vamos a intentarlo. Me pide el nombre, me pide el apellido y miren que ahora sí tenemos ese espacio acá y pues tiene mucho más sentido. Vamos a dejar esto un momento así y vamos a tratar de hacer el ejercicio un poco más ordenadito para que se vea mejor. Entonces voy a darle acá varios enter y voy a comentariar esto. Control K, Control C y acá Control K, Control C. No lo voy a borrar porque seguramente esto nos va a ayudar para tener una guía. Entonces, ¿yo qué necesito? Apellido. Ese es un dato que necesito. ¿Y cómo lo capturo? Con un input. Dentro del input voy a poner las comillas. Mi nombre es dos puntos, espacio. Voy a copiarme lo mismo. Ah, qué pelota soy. Acá debería ser nombre. Ahora sí. Nombre. Y el apellido, pues mi apellido es. Y si voy a escribir algo, entonces voy a poner algo en pantalla que diga, entre comillas dobles, mi nombre completo es dos puntos, espacio, más nombre, más apellido. Ustedes dirán, no, un momento, porque ahí hay un error. Necesitamos dejar un espacio entre el nombre y el apellido. Ah, entonces voy a poner el más, comillas dobles, espacio, comillas dobles. Ahí estaría ya funcionando esta parte y la vamos a ejecutar. Recuerden que lo primero ya no me va a salir porque lo tengo con un comentario y el comentario solamente es para mí, para el humano. Esta parte que sí está en colorcitos ya es el código y es para el computador. Entonces me pregunta, mi nombre es Cureo, mi apellido es Real y miren esto, mi nombre completo es Cureo Real. Hasta acá ya sabemos que podemos insertar datos. Pero tengo una duda. Claro, ustedes dirán, no, pero si el que tiene que resolvernos las dudas es el que está hablando y tiene una duda. Sí, quiero saber qué ocurre con esto. Si yo, en lugar de ponerle un texto, pongo dos números, intento hacer una operación con esos dos números. ¿Se acuerdan que acá arriba decíamos que su habitación es 350? Pues yo quiero ver qué ocurre si esto ya no son textos, sino son números. Y además, ¿cómo voy a poder combinar esos números con esos textos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear por el momento otro archivito. Y a ese nuevo archivo lo voy a llamar recibir datos variados. .py porque es la extensión de Python. Listo. Vamos entonces a tratar de hacer esto con varios datos. Entonces, vamos a escribir acá número 1
Y vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos acá, input. Entonces, input. Y acá no le vamos a pedir un nombre, sino escriba el número, escriba el primer número. Dos puntos, espacio. Vamos a hacer lo mismo, lo voy a copiar y a pegar, pero en lugar de número 1 lo voy a llamar número 2 y acá va a decir escriba el segundo número. Finalmente voy a hacer un print y voy a intentar sumar número 1 más número 2. Entonces seguramente como lo veíamos por acá, en esta parte, tendría que hacer la suma, pero no nos va a funcionar. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, el primer número es 1, el segundo número es 2. 1 más 2 nos debería dar 3, pero nos dio 1, 2. ¿Qué estará pasando? Aquí hay algo extraño. Bueno, yo ahorita les decía que habían cosas que se llamaban números y otras que se llamaban letras, o bueno, textos o strings. Entonces, vamos a aprender a mirar cómo sabemos si esto es un texto o si esto es un número. Para eso vamos a escribir print. Dentro de los paréntesis del print voy a escribir type. Type nos va a decir qué tipo de dato está guardando. Entonces, vamos a hacer también la prueba por acá de una vez. Print. ¿Y qué pasa si yo escribo número 1? Entonces, acuérdense que acá estamos imprimiendo el tipo y acá estamos imprimiendo lo que hay dentro de la variable. Entonces, vamos a ver qué ocurre. ¿Listo? Todavía no nos va a funcionar esto, pero queremos saber si esto es un texto o es un número. Lo vamos a ejecutar. Primer número 1, segundo número 2. Y miren que él me está diciendo acá, en este type número, que esto es un tipo string, o sea que son letras. Entonces vamos a agregarle acá algo más para que se vea más bonito. El tipo de dato es dos puntos, espacio, un signo más para concatenar el texto y lo vamos a volver a ejecutar rápidamente. Escribe el primer número 1, escribe el segundo número 2. El tipo de dato es y cometimos un error. Me dice que solamente puedo concatenar strings y que no puedo concatenar type. O sea que yo no puedo hacer esta concatenación de esta manera. ¿Qué pasa si le pongo en lugar de un más una coma? Entonces, primer número 1, segundo número 2. Y miren que funcionó. El tipo de dato es class str. ¿Por qué funcionó con la coma? Porque yo acá no estoy uniendo dos textos. Le estoy diciendo que voy a trabajar un texto y además del texto voy a trabajar algo extra. Entonces ya tenemos el texto y algo extra. Una segunda cosa que aprendimos hoy. Cuando ponemos el más es para concatenar solamente textos, pero si le ponemos una comita, este espacio no lo va a tener en cuenta por si acaso, pero cuando le ponemos una comita podemos agregar más cosas. En este caso, el tipo del dato que vamos a trabajar. Pero esto no nos resuelve el problema porque nosotros queremos es convertir, bueno, convertir no, queremos sumar. Ya les dije la respuesta. Pues, ¿cómo podemos hacer para sumarlos? Pues la idea es que tenemos que convertir esto que está por acá, que va a ser guardado en texto, en un número. ¿Cómo vamos a hacer entonces esa conversión? Esa conversión la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir número 1 va a ser igual a int número 1.
¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciéndole que lo que hay dentro de número 1 lo va a convertir a entero, a un número. Vamos a ver si eso es verdad. Me voy a copiar estas dos líneas que están por acá, las pego por acá. Tendría que decirnos la primera vez que el tipo de dato es un string, porque así fue como quedó guardado en el input, y nos va a mostrar el número. Luego vamos a convertirlo a entero, es decir, que acá en esta impresión él no nos va a tener que decir que es un string, sino nos va a tener que decir que es un número. Vamos a intentarlo. Primer número, 1. Segundo número, 2. Listo. Por el momento vamos a resolver ya una cosa. La primera vez que entra es un texto. Está bien. Y imprimimos ese texto. La segunda vez que entra, como lo convertimos a entero, miren que ahora él dice acá que es un entero y pone el número. Pero nos sale un error acá. ¿Cuál es el error? Pues que el primero, el número 1, es un entero y el segundo es un string, o sea, es un texto. ¿Qué nos toca hacer para arreglarlo? Pues vamos a copiarnos esto nuevamente, pero lo vamos a agregar para el número 2. Entonces voy a poner acá número 2. El tipo de dato 1 es, el tipo de dato 1 es, acuérdense que la primera parte es para mostrarlo como texto, entonces acá sería 2, perdón, el tipo de dato 2 es acá todavía, entonces el primero es un texto, el segundo es otro texto, el tercero, vamos a hacerle entonces lo mismo que le hicimos, el tercero no, el segundo, estoy pero loco. Y número 2. Entonces tenemos acá, número 1 ya estaría convirtiéndose a entero y número 2 estaría también convirtiéndose a entero. Entonces el tipo de dato 1 es, escribí al revés, y vamos a hacer lo mismo, pero para el 2. Entonces el tipo de dato 2 es, y acá número 2. Entonces, la primera vez nos va a mostrar eh, el texto del 1, el tipo de dato, perdón, del 1 y el tipo de dato del 2. Ya no es necesario que imprimamos los numeritos, vamos a borrarlos por acá. Con solo el tipo de dato vamos a tenerlo en cuenta. Y lo voy a ejecutar. El primer número es 1. Ay, perdón, lo escribí donde no era, era acá abajito. El primer número es 1, el segundo número es 2. Miren que la primera vez que entra, él me está diciendo que el dato 1 es un texto. Eso ya lo habíamos visto. El dato 2 es un texto. Luego hacemos la conversión del número 1 a pues un número de verdad porque era un texto y el número 2 que tiene un texto a un número porque había un texto. Entonces acá los convertimos a números. Ahora nos va a decir que el primer dato es un número y el segundo dato es otro número. Y miren que acá ya no hay un error y 1 más 2 nos va a dar 3. Listo. Ya sé que esto va a funcionar para suma. Pero si yo les digo que quiero hacer una calculadora y que no solamente me dé una calculadora, quiero que además me muestre el resultado de la suma, el resultado de la resta, el resultado de la multiplicación, el resultado de la división y que me aparezca el resultado, o sea, el texto, el resultado de la suma es y luego pues el resultado. El resultado de la resta es y luego el resultado. El resultado de la multiplicación es y luego el resultado y el resultado de la división es y luego el resultado. Si estás viendo esto en diferido, te agradecería que lo pausaras y lo intentaras hacer tú solito. Si lo estás viendo en directo, pues obviamente lo voy a hacer. Entonces, vamos a arrancar.
Voy a borrar esto por acá y voy a comenzar. Entonces, print y le voy a agregar acá un testigo para que diga resultado de las operaciones. Y mis operaciones van a ser suma, voy a poner el símbolo de la suma, una coma, resta, una coma, multiplicación y división. Listo. Ya sé cuáles van a ser las operaciones y luego voy a poner print. Por el momento lo voy a hacer así. El resultado de la suma es para tener pues los textos. Acá en lugar de suma voy a poner resta. Acá voy a poner multiplicación y acá voy a poner división. Listo, ya tengo acá todos los resultados. Entonces le voy a dar ejecutar. El primer número va a ser 1, el segundo número va a ser un 2. Y me va a estar mostrando el resultado de la suma es, el resultado de la resta es, el resultado de la multiplicación es y el resultado de la división es. Pero pues no estoy mostrando todavía los resultados que era lo que yo quería. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. Primero, acá estamos guardando los valores de los números. Acá estamos imprimiendo el tipo de dato que tiene los números. Luego, como estos tipos de datos, acuérdense que son acá textos, yo necesito convertirlos a números para poderlos operar. ¿Cómo lo hice? Entonces, acá, este lo convertimos a entero, el número 1, y acá el número 2 también lo convertimos a entero. Como ya son enteros, pues voy a imprimir qué tipo de dato es número 1 y qué tipo de dato es número 2. Entonces tenemos acá que el tipo de dato del número 1 es entero y el tipo de dato del número 2 es entero. Pero todavía no hemos resuelto la pregunta. ¿Y cómo lo sumo? Yo ahorita les había dado una clave. Vamos a poner por acá una coma. Y voy a escribir número 1 más número 2. Y lo voy a ejecutar. Como ya tengo esto, pues por lo menos para la suma, voy a escribir el primer número 1 y el segundo número 2. Y miren que ya me está mostrando el resultado de la suma, por lo menos. ¿Qué tengo que hacer para las otras operaciones? Ah, bueno, pues simplemente voy a copiar y voy a pegar. Y acá en lugar de un más, pongo un menos. Acá en lugar de un más, pongo un por. Y acá en lugar de un más, pongo un signo de división. Entonces, seguramente, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Primero me va a pedir, me va a poner un mensaje que diga escriba el primer número y lo va a guardar dentro de número 1. Luego me va a poner escriba el segundo número, me va a mostrar en pantalla un mensaje y lo va a guardar en número 2. Como los va a guardar como textos, pues yo los voy a convertir a números. Ya una vez estén convertidos en números, pues voy a comprobar que son números. ¿Cómo lo hago? Con el type. Entonces, sabiendo que tengo acá el type, número 1, pues me va a decir qué tipo es y seguramente me va a imprimir el tipo del dato y en este caso pues me va a imprimir int. En el caso del número 2, pues también me va a imprimir un int. Luego me va a imprimir este texto. El resultado de las operaciones es. Entonces, luego va a imprimir un texto que va a decir el resultado de la suma es y pues lo que hayan puesto en número 1 más número 2. Luego me va a imprimir un texto diciendo el resultado de la resta es número 1 menos número 2 y luego me va a decir el resultado de la multiplicación es número 1 por número 2 y finalmente el resultado de la división es número 1 dividido entre número 2. Vamos a probar si es verdad lo que yo dije en la teoría. Primer mensaje es que era el primer número. Voy a poner un 8. Escriba el segundo número, voy a poner un 4. Miren que estamos acá. Escriba el primer número, escriba el segundo número. Cuando yo le dé Enter, él de una vez nos va a imprimir el tipo de dato, luego va a hacer la conversión de los datos
y nuevamente me va a imprimir el tipo de dato, pero acuérdense que este ya viene convertido y va a empezar a mostrarme todos estos mensajes y incluye de una vez las operaciones. Vamos a comprobar entonces esto. Escribe el primer número, acá iría un 8. Escriba el segundo número, acá iría un 4. El tipo de dato es, entonces, para el primer número, como está hasta ahora siendo guardado, pues va a ser un string. El tipo de dato para el número 2, como hasta ahora está siendo guardado, miren que acá él está mostrando el mensaje y guardando, pues está haciendo un texto. Entonces, estas dos primeras son un texto. Luego los convertimos a números. Esto no tiene impresión, sin embargo, le vamos a poner acá un mensajito. Convertir texto a número. Uy, acá me quedó mal escrito texto. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo de convertir texto a número. Entonces, convierte el número 1 a entero, convierte el número 2 a entero. Por ende, acá en las impresiones ya nos va a imprimir. ¿Cuál es el tipo de dato de número 1? Ah, como lo convirtió a entero, pues acaba de decir entero. Luego vamos a mirar qué pasa con el dato número 2. Pues como lo convirtió a entero, acá cuando nos muestra el tipo de dato nos va a decir que es un entero. Luego viene el mensaje. El resultado de las operaciones. Entonces, arrancamos. Primer resultado, a ver si nos quedó bien. 8 más 4, 12. Perfecta la suma. Segundo resultado, la resta. 8 menos 4, 4. Perfecto, está funcionando. 8 para la multiplicación. 8 por 4, 32. Y para la división, 8 dividido entre 4, 2.0. ¿Por qué puse un punto? Porque la división trabaja con decimales y no con números enteros. ¿Cómo así? Listo. Vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a ejecutar nuevamente el programa, pero en este caso al primer número le voy a poner un 1 y al segundo número le voy a poner un 2. O sea, esta parte no va a tener problemas. Vamos a ver qué pasa. Miren, la suma es 1 más 2, 3. 1 menos 2, menos 1. Hasta ahí, bien. 1 por 2, 2. Y 1 dividido entre 2 nos da 0.5. O sea que la división tiene en cuenta los decimales. A pesar de que nosotros estamos trabajando con números enteros, la división siempre va a trabajar con números decimales. ¿Qué pasa entonces si yo intento ponerle ahora dentro de los números? Mi primer número va a ser 1.5. ¿Cómo sé que va un punto y no una coma? Porque miren que acá él me está ayudando con el soplete que los decimales van con un punto. Le voy a dar enter. Escribe el segundo número, 2.5. Y empezó a mostrar errores. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora le estamos enseñando al computador a cómo convertir textos a enteros. Él todavía no sabe cómo trabajar con estos decimales, pero esto pues lo vamos a resolver mañana. Por el momento vamos a dejar un proyecto. ¿Por qué no? Inventémonos un proyecto y lo resolvemos para mañana. Apenas empecemos la clase, vamos a resolver un proyecto. Entonces acá, quinto, proyecto.py. Ahorita yo les estaba hablando de que había una persona que tenía que ingresar pues a un hotel. Entonces, lo primero es pedir los datos del cliente. Segundo, pedir el número de la habitación.
Lo tercero que vamos a pedir es pedir cuántos días ha dormido el cliente en el hotel. Listo. Cada día vale, vamos a ponerle 20.000 pesos. Entonces, la idea es que él nos genere una especie de factura donde nos diga, señor fulanito de tal de la habitación tal, por haber dormido tantos días, usted debe pagar tanto. Eso es lo que vamos a hacer para mañana. Nos vamos a quedar con ese proyecto. Mañana, empezando la clase, lo vamos a resolver. No quiero llenarles la cabeza con más tema, por eso lo voy a dejar solamente hasta aquí. La idea, entonces, es que nosotros podamos empezar con lo que hicimos hoy a tratar de construir proyectos de cosas que ocurren en la vida real. Miren que a pesar de que hemos hecho muy poquito en esta clase, con esto ya podemos estarle dando soluciones a todo. Luis, mañana igual a las 7 arranco. Mañana no. Uy, perdón, sí, menos mal me hicieron caer en cuenta. Es el martes, yo mañana no estoy. Son los martes y los jueves. El martes hacemos la siguiente solución. Les recomiendo que peguen una revisadita a la clase. Yo sé que pues las primeras veces es un poco complejo, pero les aseguro que pegándole una revisión a la clase y haciendo los ejercicios que hicimos, muy seguramente van a poder tener una buena solución. Por favor, no utilicen internet para resolverlo. Sí traten de mirar opciones, de mirar soluciones, pero por favor, pues traten que sean soluciones hechas por ustedes y no que sean soluciones hechas por otras personas, porque pues si no, no vamos a aprender. Entonces vamos a hacer así un pequeño resumito de qué hicimos hoy. Arrancamos haciendo impresiones. Nos dimos cuenta que si poníamos comillas sencillas dentro de las comillas dobles, él las iba a tomar. Y que podíamos hacerlo al revés, poner comillas sencillas y dentro comillas dobles y las iba a tomar. Nos dimos cuenta que a pesar de que escribiéramos números, si los ponemos entre comillas, él lo va a tomar como un texto. Si ponemos operaciones, como esta de 345 más 5, pues él no va a hacer ninguna operación, sino nos va a mostrar ese texto. Ejecutémoslo por si acaso para tenerlo en cuenta. Miren, ahí está, hasta con el más incluido nos muestra. Pero si le quitamos las comillas, él comprende que son números y teniendo en cuenta que tenemos estos números, pues ya podemos sumar 345 más 5 nos daría 350. Luego nos dimos cuenta que podíamos concatenar estos numeritos y concatenando estos numeritos, pues podríamos irlos añadiendo. Ojo, porque es una concatenación, no es una suma. Luego dijimos que los string podían trabajarse de diferentes maneras y que si poníamos nosotros un backslash antes de las comillas dobles, las podíamos utilizar para que aparecieran acá dentro del texto. Lo mismo ocurre, pero en el caso que estuviéramos utilizando comillas sencillas. Para dar un enter utilizábamos backslash n. Para dar una tabulación utilizábamos backslash t. Luego nos dimos cuenta que queríamos empezar a guardar los datos y nos dimos cuenta que esos datos deberían ser guardados dentro de una cajita, una variable y entonces nosotros le ponemos nombres a esas cajitas. Nos dimos cuenta también que si ponemos un input, dentro del input podríamos escribir un mensaje y este mensaje aparecería en la pantalla. Entonces aparece mi nombre es, que es el mensaje que está en el input, y lo que nosotros escribamos acá va a quedar guardado dentro de la cajita. Y luego, pues lo mismo para el apellido. Y ya está. Acá demostramos que lo que había dentro de la cajita de nombre fue lo que escribió el usuario
y dentro de la cajita apellido fue lo que escribió el usuario, para darnos el resultado de mi nombre completo es Cureo Real. Luego nos dimos cuenta que queríamos recibir varios datos. Entonces, esos datos lo hacíamos de la siguiente manera. Recibíamos un número 1, recibíamos un número 2. Como no los queríamos como textos, sino los queríamos como números, pues estábamos en la obligación de convertir ese texto a número. Y lo hicimos mediante esto, int, y el nombre de la cajita que estaba guardando ese texto. Recuerden que en este caso para ese texto estamos escribiendo es números. Si escribimos letras en lugar de números, no nos va a funcionar. Después vamos a mirar cómo hacer más validaciones, pero por el momento la persona vamos a darle por entendido que va a escribir números. Entonces, como está escribiendo números, pues, perdón, como está escribiendo un texto, que en ese texto pues iría un número, lo que nosotros hacemos es convertirlo a número, ese texto que guarda acá. Cada vez que ustedes utilicen un input, él siempre va a almacenar eso como un texto. Entonces, sabiendo que está como un texto, lo convertimos a número. Y ya convertido como número, podemos hacer todas estas operaciones. Recuerden también que puro al principio, voy a darle acá un pool. Nosotros arrancamos diciendo que íbamos a crear un repositorio. Para crear el repositorio, file, new repository, le ponen el nombre del repositorio, la descripción de lo que quieran y cuando ya lo tengan hecho, simplemente le dan open en Visual Studio. En este caso, este sería para mí. Yo les voy a dejar este repositorio. Recuerden que la idea no es que copien y peguen esto, sino que ustedes mismos pues vayan haciendo eso. Para compartirles el repositorio, no puedo hacerlo desde acá, me toca literalmente irme hasta mi GitHub, lo tengo por acá, voy a actualizar, aquí está el primer repositorio que tenemos de Python y pues por el momento este es el link, se los dejo ahí para que ustedes lo tengan, igual en las diferentes plataformas lo voy a pasar. Pues no siendo más, por el día de hoy ya los dejo descansar tranquilos. Nos vemos la otra semana, el martes muy a las 7. Muchas gracias a las personas que estuvieron